Buenas tardes, ¿me escuchan, jóvenes? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se logra escuchar? Ya, gracias. Muy bien, excelente. Empezamos entonces nuestra actividad de clasificación de suelos. Podemos indicar de la siguiente forma. A ver, vámonos a estos dos criterios en forma muy resumida. Les he pasado también esto sobre el tema de clasificación de suelos. Les va a dar una idea mucho más interesante de lo que nos compete ahora en esta clase. Esto lo tienen en Classroom, ¿no? Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, en el tema de clasificación para el sistema unificado de suelos, eh, este desarrollo. Sabemos por el sistema unificado de suelos que los tipos de suelos y las tipologías para el sistema unificado de suelos, vamos a ver cómo grabas o una variable G, un símbolo, ¿no? Y las arenas con el método S, ¿no? Y las arcillas con C. Todas estas simbologías entre limos, orgánicos, las vamos a utilizar en el sistema unificado de suelos. También tenemos que entender de que a partir del número 4, del tamiz número 4, hacia arriba son gravas y hacia abajo son arenas hasta el número 200. Entonces, pasando el 200 ya son finos. Este es un criterio que vamos a utilizar en el sistema unificado de suelos. Para ver el tema de suelos gruesos, vamos al siguiente cuadrito acá, podemos indicar de la siguiente forma. Los gruesos, cuando las gravas y las arenas son mayores que los finos, a un 50% van a ser suelos gruesos, pero si son menores al 50% van a ser suelos finos. Entonces, ese es un primer criterio en el sistema unificado de suelos. Luego también podemos indicar este otro criterio, suelos gruesos, gravas más arenas mayor a fino, y suelos finos, gravas más arenas menor a los finos, entonces se clasifica como finos. Y ese es digamos, el criterio de todo lo que son gruesos y finos. Vamos bajando un poco para ir. No, luego vamos a hacer un ejercicio que nos va, digamos, a llevar a dar las soluciones. Vamos a utilizar también los coeficientes de curvatura, que son los de Allen-Hazen, ¿no? Que habíamos visto. Para gravas, vamos a utilizar que el coeficiente de uniformidad es mayor a 4 y el de curvatura está entre 1 a 3. Para arenas es de mayor a 6 el coeficiente de uniformidad y también el de curvatura está entre 1 a 3. Entonces, los coeficientes de uniformidad y de curvatura de Allen-Hazen está bajo este criterio, ¿no? Donde tenemos el coeficiente de uniformidad es D60 sobre D10 y el de curvatura es D30 al cuadrado sobre D10 por D60. Esto ya habíamos visto en el primer parcial, ¿no? Entonces, miren cómo nos interesa a nosotros analizar los coeficientes de uniformidad a través de la planilla de granulometría, ¿no? Que hemos visto acá, donde tenemos mal graduada como P y bien graduada como W. O sea, es un símbolo que le van a dar. Estamos hablando del sistema unificado. También en el sistema unificado de suelos, para clasificar estos suelos, aparte de utilizar esta que es la curva granulométrica, esto que es el coeficiente de Allen-Hazen, vamos a utilizar también esto que hemos dicho que son gravas y arenas, que nos da el detalle de qué debemos nosotros utilizar y cómo debemos clasificar nuestros suelos. Entonces, mire, ya estamos viendo, solo acá estamos diferenciando a través de ciertos tamices para el sistema unificado. También vamos a utilizar esto que se llama la carta de plasticidad. Cuando entramos a finos, vamos a utilizar esto que es la carta de plasticidad. Esta carta de plasticidad solamente ingresamos con un índice de plasticidad y el límite líquido. Entonces, como verán, ya estamos utilizando herramientas que nos van a permitir a nosotros clasificar cualquier suelo. O sea, ustedes cuando hagan un trabajo
en un proyecto X, cualquier proyecto que tenga relación de suelos, inclusive para nuestra elaboración de proyectos de grado, vamos a utilizar esto y con diferentes tipos de variaciones. Pero esta es la base. Entonces, para el sistema unificado utilizamos la carta de plasticidad y donde nos ubiquemos con la carta de plasticidad, vamos a entrar con el IP y con el límite líquido a esta carta que ha sido elaborado hace mucho tiempo atrás y validado en el sistema unificado, definimos, ¿no?, en qué lugar nos encontramos con estos dos límites y el índice de plasticidad, en qué punto de este sector estamos. Entonces, también debemos tener un criterio. Nos dice que el límite líquido por encima de la línea A, eso es la carta de plasticidad, si está por encima de este criterio, porque nos dan una recta, miren, acá está una recta que estamos indicando, ¿no? A ver, vamos a permitir que otras personas entren. Entonces, por encima del IPA, de esta IP de ecuación, de esta relación, por encima, entonces vamos a generar arcillas, por debajo van a ser limos. Ya, entonces miren, esta carta es tan sencilla de analizar en función de solamente un criterio. Ustedes ya saben cómo manejamos coordenadas y puntos. Entonces, tenemos un suelo que va a estar por este lugar, entonces va a ser una arcilla automáticamente. Pero va a ser una arcilla ¿de qué? ¿De baja o de alta plasticidad o alta compresibilidad? Aquí ya nos da el dato, ¿no? Compresibilidades. Con L va a ser baja y con H alta. También vamos a definir si son bien graduados o mal graduados. Mira aquí cómo está. Entonces, ya tenemos instrumentos interesantes para poder avanzar en este criterio. Vámonos al resumen. Aquí tienen una tablita de resumen, jóvenes, de lo que les he pasado, de manera que con esta tablita nosotros, miren, solamente manejando esta tabla ya definimos qué tipo de suelo es, ¿ya? Y con la carta. Entonces, con este sentido vamos a manejar este criterio también sobre el tema de lo que es el sistema unificado de suelos, donde tenemos el tamiz 200, el número 4 y los finos, ¿no? Y en base a este criterio podemos ir avanzando bastante, solamente agregar esa tabla que hemos indicado. Ya. Entonces, este es un primer resumen que necesitamos para ingresar a nuestro análisis de clasificación de suelos. Vámonos al otro criterio. Vámonos al método AASHTO. En el método AASHTO que hacemos nosotros utilizamos esta tabla, ¿no?, que habíamos indicado, donde tenemos los grupos A1, A2, A7. En estos grupos se están manejando todos los criterios que ya habíamos visto sobre nuestra clasificación de suelos. A través ya de esto podemos identificar nuestros suelos, que son los suelos finos, ¿no?, hacia este lado, y los suelos gruesos, material granular, hacia este lado, ¿no? Entonces tenemos A1, A2, A3, A4, A5, lo estamos reorganizando y tenemos estos subgrupos. El A1 tiene A1A, A1B, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto en la parte teórica uno a pulso que hemos escrito, que tienen como tarea ustedes, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar bastante. Más adelante, cuando escriban ustedes con calmita, lo que van a hacer es memorizar y van a ya automáticamente seleccionar. De la A1 a la 2 a las 3 son granulares. Más allá del A4, A5, A6 y el A7 van a ser finos. Pero el A7 tiene A7.5, A7.6. Entonces, ¿cómo empezamos a interpretar nosotros este cuadrito? Vamos a agarrar y nos vamos a confundir, ¿no? Entonces, aquí existe ya otro criterio interesante que están manejando los académicos para la clasificación de suelos a nivel de todo el sistema, tanto el sistema de toda Sudamérica, Norteamérica y Europa, que podemos también asimilarlo. Este sistema, esto sirve para muchos proyectos, ¿no? Entonces, hemos homogenizado, hemos compartido criterios a todo nivel, y en ese sentido hemos coincidido, ya tenemos la norma de geotecnia también, sobre las primeras bases, ¿no? Porque es muy amplio el aspecto geotécnico, tema de suelos. Por eso estas son las bases para poder nosotros, digamos, poder responder a cualquier necesidad, ¿no?
en ese contexto, sí, suelos finos y suelos gruesos, igual que anterior. Pero ahí, ¿qué es interesante? Ya no es el 50%. Aquí manejamos el tamiz 200 con un criterio de 35%. Si mayor al 35% pasa por el tamiz 200, entonces si es mayor a este 35, van a ser suelos finos. Pero si es menor, o sea, quiere decir que es menor a este 35%, igual, van a ser suelos gruesos. Y aquí miren qué interesante, ¿no? Para el suelo grueso es el A1, A2, A3. Ya hemos visto esta tablita, ya se está seleccionando. Y el suelo fino, como es mayor al 35%, que está pasando de este suelo, el tamiz 200, vamos a entrar a analizar con el A4, A5, A6 y el A7. Entonces, miren, ya estamos entrando que en ese criterio en los suelos finos. Y los suelos gruesos, bueno, el A2. El A2 vamos a entrar a analizar más adelante. La clasificación de estos suelos finos se lo maneja de esta forma. Primer criterio es este, ¿no? 35%, tamiz 200, los que mayores pasan y los menores que van a pasar, ¿no? Vamos a la clasificación de suelos finos. Miren aquí qué interesante, ¿no? Para los suelos finos. En los suelos finos, ¿qué vamos a entrar con el método AISTO? Son suelos arcillosos y aquí también utilizamos un criterio de un análisis rectangular, ¿no? Este pequeño plano, ¿no? Nos define qué tipo de suelos en finos son. Por ejemplo, si nosotros decimos que corresponde a esta misma tablita, esto estamos desglosando, todo esto, toda esta tablita la vamos a colocar aquí. ¿Qué les parece? Es muy sencillo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos indicando de la siguiente forma. Suelos finos. En suelos finos, ¿qué hay? El A4, el A5, el A6 y el A7, ¿no ve, jóvenes? Suelos finos, A4, A5, A6, A7. Suelos finos. Ya está. Con el sistema AISTO. Y en este sistema AISTO tenemos toda esta variedad de análisis, ¿no, jóvenes? Hasta aquí. Todo esto. Y estos cuadritos, toda esta distribución de valores, junto con este análisis de los tamices y sus características, miren, esto vamos a trabajar, solamente esta parte. ¿Qué les parece? Entonces, para suelos finos nos vamos a ir directamente a nuestra tablita. Esta tabla, ¿qué significa? Que si yo tengo un límite líquido, por ejemplo, de menor al 40%, un límite líquido del 40% hacia arriba, vamos a dividir todos. Pueden ser suelos A6, A4, A6 hacia la izquierda y A5, A7 hacia la derecha. Entonces, el 40% nos define a nosotros el criterio de la selección de este suelo. Entonces, para el fino, para el suelo fino, lo que decimos es, para un índice de plasticidad mayor ahora al 10% o menor en este rango, selecciona ya, ¿no? Suelos A6 o suelos A4, suelos A7 o suelos A5. Entonces ya vemos que aquí nos va diferenciando por el tema de el 10%. O sea, este planito que hemos visto acá, esta relación que tenemos aquí, lo vamos a definir en esta ecuación, en esta relación de rectas. Entonces, ¿qué decimos? Cualquier punto, cualquier suelo que está por ejemplo, si debajo del 40% tenemos 35% de límite líquido y un IP 15%, ¿dónde se va a ir, jóvenes? ¿Dónde se va a ir? Si tengo un menor al 40%, me voy a ir así, voy subiendo y tengo un IP mayor al 10, entonces miren, automáticamente está en el A6, ¿no? Si tengo menor para el mismo 35%, menor al 10, me voy al A4.
Si voy mayor al 40% y tengo un índice de plasticidad de 10, entonces miren, se va a ir en este punto. Si yo tengo para el mismo valor, otro valor mayor al 40%, 46, digamos, ¿no? Va a ir subiendo y tengo un IP mayor que 10, depende ahora y hay que analizar. Miren, acá ya se analiza en este otro terreno, ya llega a las 7. Pero ¿cuál a 7 va a ser? ¿El A76 o el A75? Pues de acá, ¿no ve? Entonces, ahí comparamos el índice de plasticidad de la recta A, que es límite líquido menos 30%. Entonces, si es mayor a esta recta, entonces va a estar en la 7,6. Si es menor a esta recta, va a estar en la 7,5. Pues miren, cómo esta pequeña carta de coordenadas con un índice de plasticidad y un límite líquido nos permite definir todo el contexto de esa tabla 6.1 que hemos visto acá, ¿no? Esta tablita, todito esto. Entonces ya es un criterio muy interesante y nos permite ya seleccionar de manera segura dónde nos vamos a ubicar. Para el método esto sigue el mismo para el tema de suelos gruesos, vamos al A1, al A3. Entonces, ¿qué dice acá? Esta distribución ya lo tenemos en la plantilla grande. Para menor a 50, menor a 30, menor a 15%. Para otro, el tamiz 40, menor a 50%, menor al tamiz 200 y mayor igual al 51%. Miren, toda una variedad de análisis de suelos gruesos que hemos visto acá, en este sector, en todo esto, con suelos gruesos. Entonces, ¿para qué nos interesa simplificar todo este criterio? Evidentemente también es la base. Lo vamos a manejar en un cuadrito, ¿no? En este cuadrito. Nos vamos a ir a suelos gruesos. Por ejemplo, el A2, que es el que nos interesa, el A2 tiene un A24, A25, A26, A27. Directamente igual, hacemos que el límite líquido para el A2 menor a 40%, si es menor un IP al 2, al 10%, entonces va a estar ubicado en este punto. Si es mayor, va a estar ubicado en este otro lugar. Lo mismo, ¿no? Si es mayor al IP del 10%, mayor al 40% del límite líquido, va a estar en el A27 o en el A25. Entonces, miren, ya nos permiten a nosotros considerar en la clasificación por el sistema ASTO para suelos gruesos A2. Entonces, hacemos esta grafiquita. Ustedes pueden verificar y lo hacen la misma gráfica, pero para identificar en qué tipo de suelo estoy. Luego vámonos al análisis del índice de grupo. El índice de grupo varía de 0 a 20. ¿En qué criterio varía de 0 a 20? Baja plasticidad a alta plasticidad. O sea, puede ser en esos rangos, ¿no? Pero puede haber más. Entonces, ¿qué nos define este índice de grupo? Vamos a trabajar con esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, esta relación de valores y definimos, por ejemplo, para suelos finos, suelos gruesos, ¿no? Y otros suelos para el índice de grupo van a ser igual a 0. Entonces, ¿qué significa este índice de grupo? ¿Cómo tenemos que, digamos, razonar? El IG es 0,2 veces A más 0,005 veces A por C más 0,01 veces B por D. ¿Qué son estos valores? Estos valores son variables que ya factores, digamos, constantes que nos da la ecuación del índice de grupo. Esto, por ejemplo, lo podemos demostrar gráficamente también. O sea, recuerdan que hemos pasado acá mismo, tenemos los valores gráficos. A ver dónde está. Ya. Pero veremos esto que es el tema analítico, de dónde salen estos valores. Estos salen de el análisis granulométrico, ¿ya? Todito este valor sale. ¿Cómo yo tengo que manejar mis factores A, B, C, D?
AB varía de 0 a 40 y CD varía de 0 a 2, a 20 a 20. ¿Qué significa A? ¿De dónde saco A? El valor A voy a sacar de los finos, ¿ya? De los finos. Entonces, ¿qué significa eso? Como voy a sacar de los finos, voy a decir de la siguiente forma, ¿no? Voy a indicar, para el valor de A, vámonos aquí, estamos hallándolo, el rango va a ser de 35 a 75%. Más adelante vamos a ver de qué se trata, vamos a hacer un ejercicio. Mi rango, mi ecuación va a decir que si es de 35 a 75 en este rango, voy a hacer de la siguiente manera. La ecuación va a ser el porciento de finos menos el 35, lo estoy restando. Si fuera, digamos, menor al 35%, fuera 20, aquí sería negativo, ¿no? Entonces, para 20 no existe ese valor, entonces debe ser 0, ¿no? Estamos hablando del valor A de este análisis. Si es mayor a 35%, no puede ser, digamos, puede ser aquí 80, ¿no? Ya mayor, porque el rango es hasta 75. Entonces, si fuera mayor a ese valor, entonces lo que hacemos es lo siguiente, nosotros tenemos que colocar ya no 45, sino 40, este valor que nos ha dicho, ¿no? Entonces, 40, eso es lo que quiere decir. Vamos a hacer una relación, lo mismo acá. 15 menor a 15 o igual va a ser para B, estamos haciendo para B también acá otra vuelta. Si fuera, por ejemplo, estamos hablando de los finos, el porcentaje de finos fuera por C, no debe ser, digamos, 14, hacemos esa relación 14 menos 15, no puede ser un número negativo, entonces debería ser 0 también para B, por eso dice B vale 0. Y si fuera mayor a 55, 60, no puede ser 55, 45, entonces podría ser 40 máximo, ¿no? Porque es mayor a, nuestros finos pueden ser, por decir, 60. 60 menos 15, mayor a 45 sería, mayor a 40. Entonces, esta relación de f menos 15 tiene que tener un rango, por eso varía de 0 a 40. Pero esta es la relación, estas son las relaciones que hay que manejar, ¿no? El rango debe estar, el fino debe estar entre 15 y 55. El fino para la categoría A debe estar entre 35 y 75. Lo mismo ocurre. Los límites líquidos deberían estar entre 40 y 60, este límite líquido. El IP debería ser entre 10 y 30 para considerar estos valores, ¿no? Estos rangos, entre 0 y 20. ¿Ya? Hasta ahí se entiende, ¿no? ¿Alguna repasamos esto, señores? ¿Se entiende? Sí, vamos de paso ahorita. Ya. Vamos a hacer un pequeño análisis. Por ejemplo, para A, para el A. Si tengo mi fino, mis finos, por ejemplo, igual a, digamos, a 40, ¿no? A 40% de finos que pasan el tamiz 200, 40%. El rango dice de 35 a 75. 40 menos 35, ¿cuánto sería? 5, ¿no veo o no? ¿Está bien? Entonces la A va a ser 40. Enseguida vamos a hacer un ejercicio. 40 menos 35 es igual a 5. Entonces la A va a ser 5. Ese mismo criterio se considera. Vámonos a la A. Nuevamente vamos a la A. Vamos para otros finos, digamos. Para los finos que pueda ser, por ejemplo, 30. ¿Qué les parece? 30. Si fuera 30, el primer criterio. Porcentaje de finos, 30. Yo quiero saber A. Esto me interesa. ¿Cuánto sería A? 30 menos 35, ¿no veo, no? Para este valor de 30 sería A, sería igual a 30
menos 35. ¿Cuánto sería menos 5? ¿No ve, jóvenes? No. Entonces esto no corresponde. Como es menos 5, entonces yo adopto este valor de 0. ¿Ya? Ahí sí es el 0 porque es menor a 35. Esa es la única, la condición es de que deba estar entre el rango de 35 a 75. Si fuera menor los finos, estoy calculando el factor A, entonces yo considero 0. ¿Ya? Esa es la condición. Entonces, lo mismo, el mismo criterio se adopta para todos, para los demás. Vamos a hacer un ejemplo más adelante, ¿ya? Entonces, en valores, en análisis de ese criterio, ¿no? Tenemos un resumen también por el método ASTO. Tamiz 200, finos y gruesos. Finos, mayor a 35%, está pasando el tamiz 200. Gruesos no ha pasado el 35%, menor o igual, entonces son gruesos. Y para los finos vamos a encontrar la ecuación, esta carta, esta relación gráfica donde tenemos el A4, A5, A6 y A7 con esta relación. Muy sencillo porque el 10% de IP nos define esta recta, 40% del límite líquido. Ya hemos dividido nosotros nuestros grupos, pero también el A7 no es sencillo manejarlo, entonces tenemos una ecuación del índice de plasticidad, pero para el A7, donde está el límite líquido, menos 30, ¿no? Entonces, esa ecuación que vamos a revisarlo más adelante. El índice de grupo es este valor. Entonces, ya con este resumen, podemos también manejarlo, ¿no? Para solos gruesos A1, A2 y A3. El A1 es el A1A, el A1B, el tamiz número 10 debe ser menor a 50, el tamiz número 40 debe ser menor a 30 y el 200 es menor a 15%. Y el IP es menor a 6 para estos valores. Para los otros, por ejemplo, para el A3 no existe el índice de plasticidad, pero son similares para el A2 como los finos, ¿no? Pero tenemos aquí esa ecuación que hemos visto, esa relación del índice de grupo para el suelo A2. Aquí, esto se está dando. Entonces, esas son las relaciones, el análisis del resumen, que esto lo van a repasar ustedes con calmita porque tenemos nuestro parcial el jueves. Entonces, le estamos dando más tiempito para que ustedes lo analicen también, ¿no? Para que no sea rápido el examen mañana, lo vamos a analizar. Ya. Hasta ahí, ¿qué consultas tenemos, jóvenes? Vamos a hacer nuestro ejercicio hoy enseguida. Nada, no ve, haremos ejercicios. Vámonos al ejercicio, a lo que tenemos, a lo que hemos venido acá. Aquí tenemos un ejercicio de clasificación de suelos que les he pasado por el método ASTO y por el método de sistema unificado y la clasificación triangular que nos da a través de los gráficos, ¿no? Que hemos pasado. Entonces, pero iremos por pasos. Vámonos a el sistema de clasificación ASTO. ¿No? O ASTO también en algunos momentos pueden decir, ¿no? Aquí en el sistema ASTO vamos a dividir, dice, a los suelos en dos campos. Suelos gruesos y suelos finos, ¿no? O materiales arcilosos. Aquellos que van a pasar el tamiz número 200 con un 35% que hemos dicho hace rato, ¿no? Ahí tenemos varios grupos. Por otro lado, también nos dividimos el suelo 7 en otros grupos y en 8 subgrupos. Para el manejo más clasificado del cuadro 1, el cuadro que hemos visto, el tema de la clasificación de suelos. Aquí tenemos el índice de grupo también que estamos indicando cómo debemos utilizar, ¿no? El índice de grupo lo vamos a clasificar, ahora ya estamos indicando la metodología, cómo vamos a clasificar, ¿no? Va a ser A-2-6, el índice de grupo entre paréntesis 4, ¿no? Un ejemplo estamos dando, o sea que dice que quiere decir que es un suelo A26, cuyo índice de grupo es 4. Así la está clasificando el método ASTO. El IG, el índice de grupo, vamos a determinar mediante esta fórmula empírica que hemos visto hace rato, ¿no? Eso es lo que queremos decir, ¿ya? Entonces, vamos a clasificar mediante esa fórmula empírica el índice de grupo. Entonces, ¿qué criterios optamos para el método ASTO?
Solo los gruesos y solo los finos. Los finos, mayoría del tamiz 200 que pasa, un 35% que está pasando el tamiz 200. Nada más finos y arriba son gruesos. Volvemos a reforzar este índice de grupo, donde dice A por ciento que pasa el tamiz 200 comprendido entre el 35 al 75%. Mire, ya estamos diciendo, el A es el porcentaje del tamiz 200, o sea, está relacionado a los finos, ¿no? Como dice acá, ¿no? El A. El B, lo hayamos visto, el B es el porcentaje del mismo tamiz 200 comprendido, pero entre el 15 al 35%. Entonces, eso nos está indicando para ese número B, esa variable B. Entonces, siempre cuando hacemos un análisis granulométrico, se va a analizar a través del tamiz 200. Acá también puro tamiz 200 estamos analizando. Entonces, para el método ASTO, el índice de grupo es importante analizarlo a través del tamiz 200 y qué porcentajes están pasando. Y aquí tenemos los valores de 0 a 40, lo mismo, de 0 a 40. Si es menor al 35% va a ser 0, al 75% va a ser 40. No puede ser mayor a este valor. Lo mismo acá, para el inciso, la variable C, parte del límite líquido. Entonces ya no es el tamiz 200 solamente, sino vamos ahora a la variable C, ya vamos a ver nosotros el límite líquido, ¿no? Que ya sabemos cómo se trabaja con los límites de Atterberg del laboratorio. Entonces, el límite líquido va a estar comprendido entre el 40% al 60% para esta variable C. Estamos analizando esta variable C como máximo y se representa con estos números de 0 a 20. Si fuera menor a 40 va a ser 0. Si fuera mayor a 60, 70 va a ser 20. No va a ser la diferencia que hemos dicho en esa ecuación. Para el inciso D, lo mismo, ¿no? Parte del índice de plasticidad, ya no es el límite líquido, el IP, comprendido entre 10 y 30. Como máximo se representan con estos números, entre 0 y 20. Si fuera, por decirles, menor el índice de plasticidad, 9, 0 se coloca. Si fuera el índice de plasticidad 31, 20. Si fuera 20, entonces 20 menos 30, no sería así, ¿no? Sería el índice de plasticidad, ya consideraríamos esos rangos, ¿no? Entonces, la situación es esa, 20 menos 10 serían 10, entonces el D sería 10, ¿no? Pero si fuera mayor a 30, entonces no sería 30 menos 10, sería 35. 35, 40, menos 10, entonces ya no sería 20, ya no va a valer esos valores, es lo que nos indican acá. Entonces, si el índice de plasticidad fuera mayor, va a ser 20. Si es menor, es la diferencia entre 10, entre ese valor que hemos hallado, digamos, 25 menos 10, ese valor vamos a colocar acá. Si es menor, es 0. Ese es el criterio. También lo podemos hallar gráficamente estos datos, el IG, mediante estos datos, bueno, tenemos gráficamente, enseguida, a ver, vamos a ver, aquí están los gráficos, ¿no? Aquí tenemos un G que hemos visto doble prima y un G prima, ¿no? Y donde el índice de plasticidad G no es más que, va a ser a lo que vamos a hallar con un G prima más un índice de plasticidad G doble prima. ¿Cómo hallamos? Con estos datos. Esto también lo podemos ver, donde manejamos un índice de plasticidad, un IP que va a variar de 30 hacia abajo y el tamiz 200. Lo mismo, el límite líquido va a ir bajando de acá hasta 40, va a valer esos valores y más allá definimos lo que pasa en el tamiz 200. O sea, el límite líquido, tamiz 200, el IP y el tamiz 200 dan estos valores. Vamos a verlo también esto más adelante. No hay mayor conflicto. En todo caso, seguimos avanzando con lo que es el método de clasificación ASTO.
Ya, entonces, bajo este criterio vamos a ir trabajando. Ahora vámonos a unos ejercicios que tenemos aquí. Ejemplo número 1, problema 1. Esto lo tienen ustedes en lo que les he pasado. Dice, para una muestra de suelo orgánico, se tienen las siguientes características. Tenemos el tamaño en milímetros, 1 milímetro, 0.075, 0.05, 0.005, 0.002. El tamiz 200 está relacionado a un tamaño de 0.74 milímetros, su abertura, ¿no? En el tamiz que tienen ustedes pequeños. Nos dice que en el tamiz 200, el porciento que está pasando, dice, es del 71%, ¿ya? Hacia abajo. Ya, entonces ya definimos en base a este criterio nuestra clasificación. También tenemos de dato en laboratorio que el límite líquido es 53% y el límite plástico es 22%. ¿Cuál es la clasificación mediante el método ASTO? ¿No? ¿Cómo se clasifica por el método ASTO? Entonces decimos lo siguiente, la solución, ¿cómo manejamos? Ahora vámonos por pasos. Determinamos el índice de grupo, ¿está bien? Primer pasito podemos hacer. Aplicamos nuestra ecuación, 0. veces 2A más 0.05 de A por C más 0.01 veces de B por D. Entonces nosotros requerimos este valor de C, este valor de B, este valor de D. Eso nos interesa manejar. Necesitamos saber esos valores para como primer paso de solución del índice de grupo. Entonces, vámonos a lo siguiente. Porcentaje que pasa el tamiz 200. ¿Cuánto es el porcentaje que pasa el tamiz 200? 71, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dice, como mínimo 35 y como máximo 75%. Entonces, el A debería ser EF menos 35%, ¿no? El valor de A. Entonces, 71 menos 35%. ¿Qué pasa con el porcentaje B para la variable B? Esta es la A que ya hemos visto para la variable B. Para la variable B hemos dicho también que varía entre el 15% y el 50%, 55% que pasa el tamiz 200, o sea, los finos. El B va a ser por ciento F finos menos 15, 71% menos 15. Entonces ya vamos a tener ese valor. Ya. Entonces, pero acá miren que está pasando mayor al 75, al 55%. Entonces, ¿cuánto nos debería dar si es mayor? Como máximo solo acepta para la variable B 55%. Entonces, no aplicamos esta ecuación, ¿no veo o no? Joven. Entonces, aplicamos el criterio directo, va a ser 40. Para el límite líquido, tenemos lo siguiente. Varía, dice, entre 40 y 60. ¿Cuánto es nuestro límite líquido aquí? 53. Entonces, está dentro de este rango y podemos hacer esta variación. Para el límite plástico es 22%. Esto ya hemos hecho el C. 22%. Entonces, está entre el rango del 10 al 30, el inciso D. Podemos hacer nosotros con esta ecuación, ¿no? 22 menos 10. Entonces, ya analizando estos criterios que estamos indicando, podemos hacer nuestras sumas y restas basándonos en nuestra relación de máximos y mínimos porcentajes. Entonces, vámonos a hacer ese análisis. Porcentaje que pasa el tamiz 200, 71%. Por lo tanto, para el inciso A, 71 menos 35 sería 36%. Para el inciso B hemos dicho que va a ser mayor, o sea, el 71% es mayor al 55%. Entonces, adoptamos 40, como dice acá, ¿no? Nuestra ecuación, 40. Aquí está. 40. Hemos adoptado 40, ¿no? De lo que es. Para el C, está en el rango 55 menos 40. O sea, está en el rango de 40 a 60 para la variable C. Entonces, colocamos 13. Para el D, está en el rango de 10 a 30%.
¿no? El índice de plasticidad, el límite plástico. El límite plástico, como hemos visto acá, es 22, que está entre el rango de 10 a 30. Entonces, aplicamos esta ecuación. 22 menos 10 son 12. Entonces, ya tenemos este dato y tenemos este dato. Entonces, el índice de grupo, reemplazamos todas estas ecuaciones que hemos indicado y nos da 14.34. Entonces, al darnos ese valor del 14.34, adoptamos un valor entero de 14, ¿ya? Entonces, en función ya de eso, de esto, podemos también definir gráficamente. Podemos, el límite líquido 53% nos da una fracción con un IG que es de 9.47. Vámonos al gráfico. Podemos irnos también al gráfico con un 53% de límite líquido. Vamos al gráfico, donde está acá arriba, creo que es nuestro gráfico. 53%. Aquí tenemos el 55%. En este rango está, ¿no? Este valor. Este de 50, menos de ese valor. Entonces tenemos un por ciento que pasa el tamiz mayor al 71%, baja, subimos, ¿no? Es de 71%. El límite líquido está entre este rango, ¿no? Entre este valor, entre el 50 y el 55, y nos va a dar aquí. Choca esta recta y tenemos aquí un 9.7, ¿ya? De valor de IG'2. Vámonos al otro valor, ¿no? Vámonos al otro valor. Decimos aquí, gráficamente, que el IP es 22%. Entonces, la fracción, ¿cuánto va a ser del IP? Vámonos aquí, un 22%, al grafiquito que les he pasado, ¿no? Un IP del 22% que está acá. Este es el valor del IP. Y tenemos un valor que va del 55%. Entonces nos da 4.7, ¿no? Aquí entre este valor, con un índice que choca esto. Hacemos la suma de estos dos valores, acá, que hemos dicho gráficamente, y más o menos nos da 14 también, ¿no? Gráficamente también. Todo lo que hemos hablado aquí se estaría demostrando tanto analíticamente, ¿no? Mediante los ensayos de laboratorio, como gráficamente. También podemos utilizar en ese gráfico. Ya. Hasta ahí el índice del grupo. ¿Se logra entender, jóvenes? ¿Está bien? ¿Aló? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda tal vez? Todo lo que necesitamos es hacer prácticas, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna duda, jóvenes? Podemos volver a repetir. ¿Me escuchan? Gráficamente, y gráficamente podría repetir, por favor. Ya, gráficamente, vamos al límite líquido, por ejemplo, queremos saber esto este valor, ¿no? Este G, que es G'2, ¿no? Entonces, vámonos gráficamente. Nos dice el límite líquido 53%. Ya, vamos al 53%. Vamos al 53%. ¿Cuánto de porcentaje pasa por el tamiz 200? 71, ¿no? ¿Está bien? Por ciento que pasa el tamiz 200. 71, ¿dónde está acá el ejercicio? Aquí está, 71%. Estamos hablando del porcentaje del tamiz 200, 71%. Ya. Entramos al gráfico con 71%, subimos nuestra recta hasta llegar a un límite líquido que nos dice en laboratorio, que es más del 50%. Llega a esta curva, esta podemos hacer, 50 y todita, esta curva gráficamente, desde acá, está entre el rango de 50 y 55 nuestro límite líquido. Entonces, nuestro límite líquido, como dice nuestro
está entre el 53%. Entonces, gráficamente, con una reglita lo podemos hacer, o esto lo llevamos al Excel, choca en este punto. Una vez que choque en esta recta, esta es una recta que está imaginaria que estamos indicando acá, ¿no? Choca acá y vámonos a la derecha, ¿no? Y nos da entre 9 y 10, 9.7, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Lo mismo, como es gráfico, tenemos que ver esa situación. Lo mismo hacemos para el otro valor que nos da para un índice de plasticidad, un 20%, el tamiz 200, ¿cuánto pasa, no ve? Entonces vamos al índice de plasticidad, dice un 22%. Este índice de plasticidad hemos calculado nosotros, ¿no? Con ese valor de un IP, el límite líquido menos el límite plástico. Entonces vámonos al IP, el índice de plasticidad, que es del 22%, B30, 28, 26, 24, 22%. El 22% y nos dice cuánto pasa el tamiz 200. Más del 50%, ¿no ve? Aquí debería estar, digamos, el 71, pero para ese valor no nos da la gráfica, entonces tenemos que utilizar esto, ¿ya? Choca acá, en este punto, y está entre el valor de entre 4 y 5, más o menos se está aproximando a 4.7. ¿Está bien? ¿Se logra entender eso? Hasta ahí, ¿no ve? Hasta aquí está este punto, 4.7, este valor. Lo mismo hemos hablado de 9.7. Vámonos a estos datos y sumamos. 9,7 más 4,7 nos da aproximadamente 14.4, redondeamos a 14, tal vez 14.3, 14.4, 5, así. ¿Está bien? ¿Se logra entender eso? Ahora sí, gracias. Ya, muy bien. Excelente. Entonces, podemos indicar gráficamente o analíticamente. Analíticamente utilizamos esos rangos, ¿no? Para definir. ¿Cómo lo clasificamos el suelo? Dice, clasificación del suelo mediante el cuadro 1, procediendo a observar el cuadro de izquierda a derecha por eliminación. Entonces vamos a eliminar, obviamente vamos eliminando directamente, ¿no? No van a coincidir algunos datos y determinamos que es un suelo A7. ¿Pero qué tipo de A7? Si el límite plástico es mayor a 30, vamos a clasificar, va a estar entre A2, A7,5. No. Está menor a ese valor, ¿no? Según la recta que hemos indicado. Entonces, este criterio ya hemos indicado, ¿no? Está menor y su clasificación entonces va a ser, de acuerdo al límite plástico, hemos dicho que es 53 menos 23, 31. La clasificación para nuestro grupo, ya sabemos que es A7, pero no es A7,5, es A7 o A7,6. Entonces, vamos a definir de la siguiente forma. Vamos a considerar que el suelo va a ser un A7,5 con un índice de grupo de 14. Entonces, sabemos que el límite plástico puede estar entre mayor o menor a 30. Esa es la recta que hemos definido, ¿no? Sobre lo que hemos indicado acá, ¿no? Mayor a ese valor o menor a ese valor. Para definir si es A7,5, ¿no? Si es A7,5 o si es A7,6. Entonces, en nuestro gráfico, ¿dónde está nuestro grafiquito? Si es A7,5 o es A7,6, directamente acá. Entonces, esta recta es la que nos define, ¿no? Lo que hemos indicado en nuestra relación, que para suelos gruesos, ¿no? ¿Dónde está nuestro? Igual que el límite líquido menos 30. ¿Está por encima de esto o está por debajo? Entonces, en nuestra ecuación está por debajo. Entonces, nos da el A7,5. Con un índice de grupo 14. Entonces, ahí no hay problema, ¿no? Esa es la relación que estamos manejando. Vamos a ir al problema número 2, ¿no? Por el tiempo también que nos lleva. Necesitamos trabajar en otros sistemas. Vamos a clasificar los siguientes suelos de acuerdo al sistema esto, cuyos análisis de laboratorio han arrojado los siguientes resultados, dice.
el suelo A, el suelo B y el suelo C. Estas son las mallas que vamos a ir considerando. Y estos son, en el suelo B no tiene límites líquidos ni plásticos, en el suelo C sí tiene 26 y 17, entre el límite líquido y el límite plástico. Entonces, ¿qué decimos acá? Directamente vamos a ir haciendo nuestro análisis. Para el suelo A, el índice de plasticidad es el límite líquido menos el límite plástico y nos da un 7%. Ya, es un valor que es necesario manejarlo. El porcentaje que pasa el tamiz 200 es 7,58, ¿no? Vamos al suelo A. El tamiz 200 es el 7,58, ¿está bien? Y los límites tenemos estos valores, 24 menos 17. El porcentaje de que tamiz que está pasando el 200 es el 7%. ¿Qué nos implicaría esto? Si el porciento que pasa es 7%, es mayor o menor a 35%. Pero ya definitivamente vemos que son suelos gruesos, ¿no? Entonces vámonos al índice de grupo. Bajo esa relación que hemos indicado, si los finos son menores a 35%, entonces el A vale 0, el B también 0, ¿no? Con los valores del porciento que pasa el tamiz 200. El límite líquido también no está en el rango, ni el índice de plasticidad. Entonces es menor a 10 para el inciso D y para el inciso C lo mismo, el límite líquido. Entonces, miren, todos estos valores, de acuerdo a lo que analizamos, llegan a ser 0. Entonces, el índice de grupo va a ser igual a 0. Entonces, con los datos de clasificación del suelo, vamos a irnos al cuadro número 1, de izquierda a derecha, y vamos a descartar cuando los datos no coinciden, no van a coincidir también, y nos da el A24, ¿no? Con lo que estamos viendo. Ustedes van a revisarlo adecuadamente, ahí tenemos, pero directamente nos da el A24, ¿no? En el suelo A nos da directamente el A24. Entonces nosotros tenemos que irnos a este grafiquito, ¿no? Por eso hemos dado este valorcito, ¿no? Está en este rango, aquí. El límite líquido, el IP menor al 7%, directamente nos da este valor, ¿no? Jóvenes? Por eso es bien sencillo manejar esta relación de cuadros para el A24. Entonces es A24 con un índice de grupo igual a 0. ¿Ya? Entonces utilizamos directamente ese cuadrito. Ahora vámonos para el suelo B. En el suelo B lo mismo, ¿no? El tamiz 200 es 6%. Aquí está el 200, es 6%. Entonces es un suelo grueso, ¿no? Porque está hacia arriba, entonces tampoco tenemos los límites líquidos y los límites plásticos. Entonces, en función de esos datos, vamos a reemplazar nuestra ecuación, nos da 0. El índice de grupo es 0. Y utilizamos el cuadro número 1, determinamos que es un suelo A3, ¿no? No está catalogado para el A3 directamente porque el índice de grupo es 0, no tenemos ese valor, entonces tenemos un suelo con A3. ¿Qué más podemos hacer? Podemos indicar acá. Para el suelo C, en el suelo C tenemos un índice de plasticidad de 9, pero tenemos un porcentaje en el tamiz 200 que pasa un 82,7%. Entonces, ya hemos visto de que esto ya son finos, ¿no? Suelos finos. Entonces, lo mismo, aplicamos nuestra relación de porcientos de finos, pero aquí, miren, es mayor que este valor que estamos indicando. Aquí está. Mayor, ¿no? 80%, todito esto es valor. ¿No? 75, 55, no. Entonces directamente adoptamos como 40. ¿Lo ve acá? 40. Y el IP, el límite líquido.
para el inciso C, ¿qué hacemos aquí? Para el límite líquido es 40, entonces es 0 directamente, ¿no? Acá, C, 0. Nos dice que es menor o igual, si va a ser igual a 40, entonces es 0. Para el inciso D, para el valor D, nos da un IP del 9%. Un IP debería estar entre el rango del 10 al 30, pero está menor a 10, entonces el IP vale 0. ¿Está bien? Entonces ya ese criterio nos da el valor de 0 directamente, reemplazando, ¿no? Nuestros datos nos da un índice de grupo igual a 8. A ver, hagamos ese ejercicio, jóvenes, con sus calculadoras. ¿Cuánto va a ser el índice de grupo? Trabajen, por favor, en su calculadora. Tenemos, ¿no ves, esa ecuación del índice de grupo? 0.02 por 40 más 0.005 por A por C, vale 0 más 0.01 por B por D, que es 0. Entonces 0.02 por 40. ¿Cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto sale el índice de grupo? Ya está bien, ¿no? ¿Está bien? Sale ese valor, ¿no? O sea, haciendo esa relación de estos valores que hemos hablado, vámonos directamente al tamiz número 200 y nos da ese valor. Entonces, utilizando el cuadro 1, directamente nos da el A4, ¿no? Vámonos a esa relación. Aquí, este cuadrito, ¿no? Para los finos. ¿En dónde está ubicado? Límite líquido, no, tamiz 200, el límite líquido, el IP es 9% y 26, ¿no? 9% y 26. 9% y 26. ¿Está bien? Menor a 10, acá debe estar. El límite líquido, ¿dónde está el límite líquido? 26. Entonces, directamente, ¿dónde llega? Aquí, ¿no ve, jóvenes? A4. Entonces, vamos a decir A48. ¿Está bien? ¿Se logra entender esa parte, jóvenes? Sí, ¿no ve? Entonces, utilizamos ese cuadrito, por eso les he pasado este grafiquito, lo hemos desarrollado en forma más amplia, más grande, pero este es el resumen. Yo utilizo esto directamente y miren, ya me llegó aquí. Automáticamente he dicho el IP menor a 10 es 9, el otro no está mayor a 40, entonces está aquí, puede estar acá, etcétera, pero es a 4. Estos son los límites, ¿no? 10 y 40. Me he ido ahí. Entonces es A48. Hasta ahí habíamos definido nuestro sistema de AESTO. Vamos al sistema de clasificación mediante el sistema unificado de suelos. Aquí hay un criterio interesante. Toda esta ecuación que estamos viendo, todas estas, podemos utilizar, no hay mayor conflicto, podemos trabajar, meternos en un programita y automáticamente nos va a dar el tipo de suelo, ¿no? Con esas relaciones. Por ejemplo, ¿qué criterios en el sistema unificado? Hemos dicho que es el tamiz 200 mayor al 50%. Si no es mayor al 50%, ¿no? Que pase el tamiz 200, entonces va a ir al suelo grueso, no es menos. Si es mayor, se van a ir al fino, ¿no? A los suelos finos. Y en los suelos finos vamos a tener que obtener el límite líquido, el IP y la carta de plasticidad. Punto sobre la línea A, aquí estamos indicando. Si está sobre la línea que hemos indicado, ahora, ¿cuál va a ser? Si es sí, va a ser entre un CE. Puede ser una arcilla, ¿no? Puede ser una arcilla. Puede también considerarse
qué tipo de suelo es. No es, puede ser un limo también, como aquí, puede ser orgánico. Pues puede ser también, si fuera fino, van a estar bajo estos criterios. Ahora, si fuera solo gruesos, vamos a utilizar el tema de las arenas. Número 4, mayor al 50%. Si fuera por sí, va a ser una arena, ¿no? Está pasando el tamiz. Si fuera no, van a ir a los gruesos. Entonces, las arenas podríamos también tener entre el 12% y menor al 5%. Miren, mayor al 12 y menor al 5. Aquí hay un vacío, ¿no ve? Hay un vacío rango que no está utilizándose. En la grava lo mismo, mayor al 12%, menor al 5%. Hay una abertura hacia arriba y hacia abajo. Eso lo tenemos que solucionar de la siguiente forma. Vamos a las arenas, dice mayor al 12%. Si fuera así, obtenemos el IP y el límite líquido, ¿no? Y tenemos que fueran arenas o arenas con limos también, ¿no? Entonces, podríamos ver eso. O si no, utilizamos estos dos símbolos. Si fuera el tamiz menor al 200%, pues menor al 5%, obtenemos sus coeficientes de uniformidad y curvatura. Estamos hablando para las arenas. Para las gravas, mayor al 12%, si fuera por ciento, o el IP, ¿no? Y el límite líquido, y obtenemos estos valores. Pueden ser gravas tipos arcillas o gravas limosas. Pues miren, así ya nos están dando los valores que estamos manejando. Si fuera por no, dobles símbolos, ¿no? Gravas arcillas, gravas bien graduadas o mal graduadas, y obtenemos para el menor al 5% sus coeficientes de uniformidad y curvatura. Entonces, todo este dato, ¿no? Más lo que estamos indicando que son gravas, arenas, limos, arcillas, podemos considerar de la siguiente forma. Vámonos aquí que hemos visto un resumen, ¿no? Vamos aquí el resumen más interesante que hemos visto acá. Resumen. Y estas cartas de plasticidad para el sistema unificado de suelos. Entonces yo me voy directamente a mi tablita de resumen. Todo lo que hemos hablado, ahora lo voy a resumir en esto. Absoluto, todo lo que hemos visto acá. Estos datos. Esto, miren aquí, todo lo que les he pasado, todo esto, toda la tabla donde tenemos coeficientes de uniformidad, acá está desarrollado de forma mucho más a detalle, ¿no? Está interesante esto, es de trabajar con todo esto para un proyecto, ¿ya? Porque aquí vamos a llegar, vamos a definir todos los valores, ¿no? Sus resistencias, dilataciones, tenacidad, etcétera. Pero en esta etapa a nosotros nos interesa clasificar los suelos. Entonces, todo esto que estamos viendo, jóvenes, todo lo que les he pasado, lo vamos a resumir acá en esta cuadrita. ¿Qué les parece? Es bien sencillo, pero esta es la base para empezar a analizar en el sistema unificado de suelos. Entonces, todo lo que estamos hablando acá, lo vamos a definir mediante esta carta de plasticidad, ¿no? Esta cartita. Y vamos a entrar a nuestros ejercicios. Por ejemplo, dice, sistema de clasificación de suelos. Suelos con partículas gruesas son aquellas que van a pasar más del 50%, pero van a ser retenidas en el 200. Son retenidas en el tamiz 200. El 50% más de ese valor son suelos gruesos que la van a dividir entre gravas y arenas. Si es los que están hablando de retenidos, no estamos hablando de otros retenidos, más del 50% han sido retenidos, obviamente van a ser gruesos, ¿no? Retenido puede ser 60% retenido, lo que va a pasar es un 40%, ¿no? Entonces van a ser suelos gruesos. Y las partículas finas son aquellos que un más del 50% pasa el tamiz 200. Miren que el léxico mismo nos puede confundir, pero ya nosotros nos ubicamos, ¿no? Que las partículas finas van a pasar más del 50%, van a ser finos, obviamente van a pasar por decir el 60%, 50%,
y lo que vas a hacer teniendo es 40%, entonces 51% ya, más del 51%, más del 50% ya son finos. Eso es lo que quiere decir el sistema unificado de suelos. Utilizamos la curva numérica, ¿no?, para definir el porcentaje que está pasando. Entonces aquí definimos directamente nuestras ecuaciones de Allen-Hazen, ¿no ve? Que hemos indicado, de una familia mayor a 6 son arenas. Ya hablamos de graduados, bien graduados, o arenas bien graduadas que están en estos rangos. Entonces ya hemos indicado acá, miren en esta ecuación, que tenemos que están bien graduados como W y mal graduados como P. Entonces, ahí ya estamos definiendo nuestras arenas, ¿no?, para arenas. Entonces, esto es interesante manejar de diferente. Acá ya podemos ampliar nuestros criterios ya de forma adecuada, ¿no? Para suelos bien graduados, ¿no?, como W, varían entre 1 y 3, el de 6, de 10 y de 30, ¿ya? Nombre hemos dicho que son gravas y arenas, ¿no?, que pasan y que se detienen en el tamiz 4. Entonces ahí vamos a definir las arenas entre el 4 y el 200. Están las arenas, ¿no?, entre el número 4 y el de 3 pulgadas, ¿no? Entonces las gravas hasta 3 pulgadas. Mayores a 3 son bolones grandes que hay que descartarlos. Ya habíamos indicado como práctica política de nuestros suelos. Entonces vamos a analizar, ¿no?, con estos coeficientes de Hazen, Allen-Hazen, y nos vamos también a la carta de plasticidad, que lo tienen ustedes, donde ubicamos aquí el tipo de suelo, ¿no?, que tenemos, directamente con estos análisis. ¿Cómo lo hacemos? Agarramos el índice de plasticidad, el IP, y el límite líquido. Y ubicamos en qué lugar estará de esta cartita, y definimos nuestra línea. Pero podemos encontrar a este gráfico que es más sencillo, donde tenemos rectas, ¿no? De dónde estará el punto y es más fácil de cumplir. Entonces, vámonos a este tipo de análisis. Problema número 3 dice, una muestra de suelo tiene las siguientes características. Porcentaje que pase el tamiz 200, directamente nos da 75%. Ah, ya. El límite líquido, 69%, el límite plástico, 29%. ¿Cuál será su clasificación en el sistema unificado de suelos? ¿Qué solución hacemos como primer paso? Decimos que el porcentaje que pasa el tamiz 200 es 75%. Por lo tanto, dice, determinemos que se trata de un suelo de finos, partículas finas. Entonces, del tamiz 200 que está pasando es mayor al 50%, entonces un 75% directamente son suelos finos. El IP, el índice de plasticidad, es el límite líquido menos el límite plástico, y nos da 40%. Mire, ya estamos en los límites, ¿no?, de análisis. Ya tenemos esos valores, 75% son finos, el IP es 40%, y se clasifica solo entrando a la carta de plasticidad del cuadro número 2, con un 69% de límite líquido, ¿no?, y con un IP de 40%, en donde obtenemos eso. Vámonos acá, directamente acá. Tenemos límite líquido de 69%, aquí. Ya directamente no estamos en este valor, ¿no? Y un IP de 40%. Entonces, 69%, vamos subiendo aquí, un IP de 40 y un CH, ¿no? Directamente hemos ido acá y nos da un valor de CH. O sea, son arcillas entonces podemos decir que es una arcilla inorgánica de alta plasticidad. Arcilla inorgánica de alta plasticidad. De alta plasticidad. Arcillas inorgánicas de alta plasticidad.
¿ya? Entonces eso está indicándonos, ¿no? Arcilla inorgánica de alta plasticidad, inorgánica plasticidad, media alta plasticidad, ¿no? Alta, media, baja. Esos son los 30, 50, alta. Entonces, un CH. Entonces ya definitivamente nos vamos ahí. En el problema número 4 dice, un suelo denominado M1, cualquiera muestra 1, pasa por el tamiz 200 con un 67%. Su límite líquido es 65% y su IP es de 30. ¿Cuál es su clasificación? El porcentaje que pasa el tamiz 200 es más que el 50%, eso hemos dicho, ¿no? Como primer pivote, el 67 obviamente es mayor al 50%, por lo tanto es un suelo de partículas finas. Entonces vámonos a las finas. Vamos a entrar directamente a nuestra carta de plasticidad con un límite líquido de 65 y un IP de 30%. Nos hemos ido a la carta de plasticidad, donde tenemos un límite líquido de 65% y un índice de plasticidad de 30%. Entonces tenemos ese dato, ¿no? Entonces, con este dato podemos decir que es un suelo OH. Se trata de una arcilla orgánica de media plasticidad. Y la respuesta pudo haber sido, dice también de la muestra, por ahí, porque hay otras consideraciones, ¿no?, que se acercan a este suelo. Podemos ver otro problemita también acá. Tenemos la malla 4, ¿no? El número 4, que tiene el porciento que pasa 100, 91, 81, mire, y 200, también 200. Y ya tenemos el porcentaje que ha sido retenido, ya es casi un 96%, o sea, es un suelo de partículas gruesas, ¿no? Porque estamos hablando que ha sido retenido, ha pasado el 4% y todo lo demás ha sido retenido. El porcentaje que pasa el 4 es más del 50%, el tamiz número 4, que pasa. Entonces, como ya estamos viendo estos valores, vamos a irnos específicamente que va a ser un suelo tipo arenoso. Para determinar, puede ser una arena bien graduada o mal graduada, lo que tenemos que hacer es verificar nuestras curvas, ¿no? Volumétrica, tenemos aquí un 60, de 60, de 30 y de 10. En ese dato nos vamos acá y definimos nuestro de 10, 0,95, 0,18 y 0,32. Estos reemplazamos y nos da 3,36 y 1,06. Entonces, bajo ese criterio, decimos que el coeficiente de uniformidad es menor a 6, determinamos que es una arena mal graduada. Entonces, ahí ya, con el coeficiente de uniformidad definimos el valor, ¿no? Por lo tanto, su clasificación va a ser una arena mal graduada. Entonces, lo que nos interesa acá, el criterio es de si es bien o mal graduada. Por ejemplo, si el coeficiente de uniformidad es mayor a 6 y el de curvatura está entre 1 y 3, entonces podría ser un suelo con una arena bien graduada. Eso es lo que dice acá. Sí fuera, ¿no? Pero en este caso es una arena mal graduada, ¿ya? Bajo estos análisis que hemos visto acá. ¿Qué más podríamos indicar? Podemos indicar también que clasificar el siguiente suelo con un 90% que pasa el material de la malla número 12, el 8% pasa la malla número 200, su curva granulométrica nos da 8 y coeficiente de curvatura 2, ¿no? La fracción del límite líquido es 45 y un IP de 40, 14. Entonces, ¿qué nos dice? Clasifique este suelo, estos datos, ya nos han dado directamente, podemos decir eso también nosotros. El laboratorista nos da, o le damos al laboratorista estos datos y bueno, en definitiva queremos saber qué tipo de suelo es. Con el 8% que pasa a la malla número 200,
¿no? Porque aquí dice 8%. Entonces, lo que es detenido es más del 90%, es un 92%. Por lo tanto, se va a tratar de un suelo de partículas gruesas, porque es detenido más del 90%. En la malla 4 pasa más de la mitad de la fracción del material, o sea, el 90%. Por lo tanto, se trata de un material arenoso. Estamos hablando de la malla número 4 para definir las arenas. También definimos que el coeficiente de uniformidad y de curvatura está entre el rango de 1, ¿no? Es mayor a 6, está entre el 1 y el 2, entonces el coeficiente de curvatura. Vamos a determinar que es una arena bien graduada, bien al grano directamente, no estamos avanzando. Todos los suelos comprendidos entre que pasan en dos son casos de frontera e intermedios. Es un ejemplo, no mismo acá, ¿no? Clasificar el suelo en la carta de plasticidad, el 14, el límite líquido, determinado que es un limo, pero puede ser también un limo, ¿no? Con un suelo arenoso, limoso, ¿no? Y con, con graduaciones bien graduadas, ¿no? Entre el 5 y el 12%. ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Del suelo que hemos visto, que es en el tema número 100. Entonces, les voy a pedir, por favor, que repasen estos ejercicios que van a ser similares, ¿no? Para nuestro examen. ¿Alguna consulta, tal vez? ¿Aló? ¿Alguna consulta, Miguel? Ya vamos a ISPE. Oh, claro. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Mañana, el día jueves, tenemos nuestro parcial. Todo lo que hemos hablado aquí en este ejercicio va a ser similar nuestro parcial. Repasen, por favor, es como si estuvieran dando un adelanto de nuestro parcial. Entonces, yo les pediría que hagan un repaso, chequen todo lo que hemos visto, aplíquenlo, los cuadritos, y vamos a tener buenas perspectivas de nuestro examen. Nos vemos entonces, jóvenes, el día jueves. Va a salir Classroom, vía Classroom, lo vamos a llevar. Tengan cuidado de que no se sobrepasen la hora, ¿no? Porque no les vamos a aceptar, no se va a aceptar digamos, el elevar los parciales. Entonces les pido por favor que tengan cuidado. Vamos a dar el tiempo necesario. 1 hora y media, está bien, ¿no? Jóvenes? Sí, está bien. Está bien 1 hora y media de examen, ¿no? Ya, Jonah dice 2 horas, ¿cómo? A ver, ¿cuánto tiempo nos damos? 1 hora y media yo considero que podría estar suficiente para todos. Bueno, ya está bien, jóvenes. Vamos a hacer 1 hora y 59. Ya, bueno, está bien. Vamos a decir lo siguiente, ya. Ustedes, pero cumplan el horario, por favor. Vamos a dar de esas 2 horas, pero por favor, les pido, ya no pasen las 5 minutos antes, mándenlo. 5 minutos antes, por favor, manden. El examen va a empezar a las 16, a las 18 horas, ¿ya? Del jueves a las 18 horas hemos programado vía clase. Entonces, desde las 6 de la tarde hasta las 8 menos 5, ya va a estar abierto en Classroom y 5 minutos antes mándenlo en internet porque a veces hay problemas, entonces yo les pido por favor tengan cuidado. Entonces, jóvenes, nos vemos en el examen y estamos en contacto. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Ya, nos vemos.